Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 18 de marzo, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y como todos los días, la Iglesia nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Nos dice la santa palabra de Dios. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, ¿matará sin compasión a esos malvados? ¿Que alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde? Jesús entonces les dijo, ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Como siempre ponemos el texto en su contexto. El capítulo 21 del Evangelio según San Mateo inicia con la entrada mesiánica en Jerusalén. Luego la expulsión de los vendedores del templo. Seguidamente la higuera estéril y seca, fe y oración. Luego la controversia sobre la autoridad de Jesús. Y la perícopa que antecede a la que nos ocupa hoy en el Evangelio, la parábola de los dos hijos, aquellos a quien el padre le había dicho que vayan a trabajar a su viña. Crece la controversia sobre la autoridad de Jesús entre los escribas, los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los fariseos. Del capítulo 22 hasta el 23 justamente va a terminar con las 7 maldiciones para los fariseos y escribas. Todo el capítulo 21, 22 y 23 Jesús se va a confrontar con las autoridades judías. Autoridades judías, aquellos que tenían autoridad en cuanto a la religión judía, al judaísmo, donde el Hijo fue enviado. A esos que eran los operarios, los custodios de la viña. Capítulo 21, versículos del 33 al 46, podríamos decir el Evangelio de hoy. Diríase mejor una alegoría, porque cada rasgo tiene su significación. El propietario de esta viña es Dios. La viña es el pueblo elegido, Israel en este caso, que no lo dice Isaías 54.
Los siervos son los profetas. El Hijo es Jesús, que lo vamos a ver muerto fuera de las murallas de Jerusalén. Los viñadores homicidas, los judíos infieles y el otro pueblo al que se le concederá la viña, al que se le va a confiar esta viña, pues son los gentiles y los judíos creyentes, que van a formar lo que sería la iglesia, lo que hoy es la iglesia. Jesús sigue con esta controversia ante los judíos. Hoy leemos el texto del Evangelio y para nosotros parece bastante claro lo que Jesús les está diciendo a los fariseos y a los sacerdotes. Pero ellos no podían entender. ¿Por qué no podían entender ellos? Porque ellos estaban empeñados en lo que ellos creían. No se abrían a lo que las Escrituras y los profetas hablaban anteriormente. En otro pasaje, Jesús llorará sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuánto he querido yo reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos, dirá Jesús, mirando a Jerusalén y tal vez con lágrimas en los ojos. Dios envió a mensajeros antes que Jesús, los profetas, el mismo Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo y el primero del Nuevo Testamento. Pero los judíos no entendieron, los israelitas no pudieron entenderlo. La liturgia católica también nos propone hoy, en la primera lectura, la apasionante historia de José en el libro del Génesis. José, el hijo de don Jacob, o mejor dicho, de don Israel. Israel que amaba tanto a su hijo José. José el soñador, que fue odiado por sus hermanos, quisieron matarlo, lo tiraron a un pozo. Luego, por intercesión de Judá, uno de sus hermanos, lo quitaron del pozo y lo vendieron a unos mercaderes que justamente se dirigían a Egipto. José tuvo que pasar mucho en Egipto. Fue vendido como esclavo, luego fue a trabajar como mano derecha del faraón. Hasta ese punto llegó José. Y cuando vino aquella gran hambruna en el territorio, él tuvo que recibir nuevamente a su padre y a sus hermanos para que ellos no mueran. José fue el salvador de sus hermanos, pero antes ellos lo quisieron matar, lo despreciaron, lo vendieron. José es la más exacta prefiguración de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento con Jesús van a hacer lo mismo. Sus hermanos, los judíos, también van a echar manos sobre él. Y por unas monedas lo van a entregar y hasta lo van a matar. Lo echaron fuera, dice en la parábola Jesús, para matarlo. Jesús muere fuera de las murallas de Jerusalén. Dice en el capítulo 21, versículo 45, los sumos sacerdotes y fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataron de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por profeta. Ellos lo único que querían era acabar con Jesús, porque lo que ellos entendían, el mensaje que ellos captaban y entendían sobre lo que es el reino, difería en mucho con el reino que presentaba Jesús. Y Jesús era un estorbo para ellos. Y ese deseo de acabar con Jesús los ciega. Por eso ellos no pueden ver. Les embota la mente, por eso ellos no pueden entender
lo que tienen ante sus ojos. Están ciegos, no entienden. Por ese deseo de acabar con Jesús, eso es lo que ciega a ellos. Se cerraron sus corazones. Esa viña que fue puesto al cuidado de los judíos en aquella época, sí, de los fariseos, de los sacerdotes, y eran los custodios de la ley del pacto del Antiguo Testamento, pues les será quitada a ellos y se le dará a un nuevo pueblo. ¿Y cuál es ese nuevo pueblo? El numeral 849 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la misión de este nuevo pueblo. Dice el Catecismo: la misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia, el mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo el mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente íntima y su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo, en su espíritu de amor. Dice el numeral 858, Jesús es el enviado del Padre desde el comienzo de su ministerio. Le amó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 al 14. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apóstoloi. En estos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Juan 20, 21. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Mateo 10, 40. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, Juan 5, 19, 30, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. 2 Corintios 3:6. Ministros de Dios. 2 Corintios 6:4. Embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo. Pues el Evangelio que tienen que transmitir es siempre el principio de toda la vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon por instruir sucesores. Y ellos son los que hoy están al frente de la Santa Iglesia Católica. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón.